Un ángulo es una figura que está formada por dos semirrectas, a las cuales vamos a llamar lados, que comparten un origen común llamado vértice. En este dibujo vamos a indicar cuáles son las partes del ángulo. Estas dos, que serían las semirrectas, son los lados del ángulo. Tienen un comienzo, ambas semirrectas coinciden en este punto, que va a ser el vértice del ángulo, pero no tienen fin, por eso esto lo vamos a indicar con esas dos flechitas. Esto es lo que propiamente llamamos el ángulo, que va a tener una amplitud determinada, es decir, una medida determinada. La clasificación de los ángulos de acuerdo a la amplitud, es decir, de acuerdo a la medida que tienen, va a ser de la siguiente manera. Tenemos lo que se llama el ángulo nulo, que es aquel que mide 0 grados. Su dibujo sería el siguiente. Lo que podemos analizar de este dibujo es que las semirrectas quedan superpuestas, una encima de la otra. No tenemos amplitud. La amplitud es nula, por eso este ángulo es el que mide 0 grados. Después tenemos los llamados ángulos convexos, que miden más de 0 grados, pero menos de 180 grados. Y dentro de este conjunto hay tres tipos de ángulos: el agudo, el recto y el obtuso. El ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados, como observamos en este dibujo. Tiene una amplitud que supera al ángulo nulo, pero que no alcanza los 90 grados, tiene que ser menor de 90. Después lo que sería el ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. Generalmente se suele indicar con un cuadradito a ese ángulo y si se fijan se está formando una L entre ambas semirrectas, entre ambos lados de ese ángulo. Y el obtuso, que es el que mide más de 90 grados y menos de 180 grados, que sería un dibujo de este estilo. Como se está viendo, la amplitud supera los 90 grados, pero no alcanza los 180. Luego tenemos el llamado ángulo llano, que es aquel que mide exactamente 180 grados. Sería este dibujo. Fíjense que coincide, digamos, con lo que sería la forma de un transportador, ¿sí? Como les voy a mostrar acá, ¿sí? Completa la amplitud total del transportador, que es 180 grados. Después tenemos lo que son los ángulos cóncavos, que miden más de 180 y menos de 360 grados, por ejemplo, como se muestra acá en este dibujo. Y por último, el ángulo llamado de giro completo, que es aquel que mide exactamente 360 grados. A su vez, podemos clasificar a los ángulos en dos tipos: complementarios y suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos cuyas amplitudes sumadas dan 90 grados. Por ejemplo, un ángulo de 30 grados con otro ángulo de 60 grados, si lo sumamos, eso nos daría 90. A los ángulos se los puede nombrar, como se ve en el ejemplo, con letras griegas. Por ejemplo, en este caso serían alfa y beta. Los ángulos suplementarios son aquellos cuyas amplitudes suman 180 grados. Por ejemplo, si tuviéramos un ángulo de 30 grados, su suplemento diríamos que sería un ángulo de 150 grados. Y por último, tenemos una clasificación de ángulos según su posición. Se clasifican en tres tipos: ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen el vértice y uno de sus lados en común, como se observa en el dibujo. Comparten el mismo vértice, el mismo origen, y tienen, como se observa en este caso, esta semirrecta, que sería un lado en común, porque este lado es tanto de este ángulo como de este. Lo comparten. Esos son ángulos consecutivos, están pegaditos, uno al lado del otro, compartiendo el vértice y uno de sus lados. Los adyacentes tienen que ser consecutivos, es decir, tienen que tener el vértice en común y uno de sus lados en común, como se observa en el dibujo. Acá comparten el vértice, tanto este ángulo como este tienen el mismo vértice y tienen este lado en común, pero a su vez tienen que ser suplementarios, es decir, entre los dos ángulos, entre este y este, tienen que sumar 180 grados, es decir, tienen que entre los dos formar un ángulo llano. Y por último tenemos los llamados opuestos por el vértice, que tienen el vértice en común,
y sus lados son semirrectas opuestas. Por ejemplo, este ángulo sería opuesto con el vértice con este ángulo, ya que comparten el mismo vértice y este lado de este ángulo es opuesto a este lado del otro ángulo y este lado es opuesto al otro lado del otro ángulo. Por eso decimos que sus lados son semirrectas opuestas. Esos ángulos que están enfrentados entre sí tienen la misma amplitud, o sea, lo que mide este es igual a lo que mide este. Y a su vez, este otro ángulo que queda conformado por ese cruce de las rectas va a ser opuesto con el vértice con este otro ángulo.